Vamos a hacer ahora el segundo de los ejercicios del apartado de Euroclick de consultas del bloque 11. Abre la base de datos clínica y examina las tablas que la componen, así como los datos que contienen, y averigua también qué relaciones se han establecido entre las tablas. Bien, aquí tenemos la base de datos clínica, que ya la hemos ido haciendo en otros ejercicios. Tenemos las tablas ingresos, médicos y pacientes. De ingresos, pues tenemos los ingresos que han ido sufriendo los distintos pacientes y el médico que ha ordenado el ingreso, así como la fecha, la cama, la habitación donde han estado. Cada ingreso se identifica mediante un número. Para los médicos tenemos una tabla con su código, con su nombre, apellidos y especialidad. Y para los pacientes tenemos una tabla con un código para cada paciente, nombre, apellidos, dirección, población y fecha de nacimiento. Bien, en cuanto a relaciones, pues vamos a ver si están establecidas. Hay una relación uno-muchos entre los médicos y los ingresos, es decir, un médico puede haber ordenado muchos ingresos, pero un ingreso en concreto solo puede haber sido ordenado por un médico. Y entre la tabla de ingresos y pacientes también hay una relación uno-muchos. Un paciente puede haber sufrido muchos ingresos, pero un ingreso solo puede corresponder a un paciente determinado. Bien, pues sabiendo esto, seguimos. Crea una consulta para ver los apellidos, teléfono y fecha de nacimiento de aquellos pacientes que han nacido antes de 1960 y cuyo código postal sea 28028. Ponle el nombre pacientes del 28028. Para realizar esta consulta vamos a ir al apartado de consultas y vamos a hacer una consulta en modo diseño. Añadimos la tabla pacientes, que es la que necesitamos para ver los campos que nos piden, y vamos a añadir los campos que nos piden. Necesitamos el campo apellidos, teléfono y fecha de nacimiento. Pues agregamos los campos apellidos, teléfono y fecha de nacimiento. Y luego nos piden de aquellos pacientes, tenemos que mostrar estos tres datos, de aquellos pacientes que hayan nacido antes de 1960, esto lo podemos hacer añadiendo un criterio a la fecha de nacimiento. El criterio que hay que cumplir es que la fecha de nacimiento sea menor que el 1 de enero de 1960. Como veis, la fecha la pongo entre almohadillas. Sigo leyendo y además me dicen que hayan nacido antes de 1960 y cuyo código postal sea el 28028. El código postal no hace falta mostrarlo, pero sin embargo me piden que el código postal sea el 28028. En criterio inserto el código postal, pero como no quiero que se vea el código postal, pues quito la marca de visible. Si ahora ejecuto la consulta, pues me salen las personas que tienen como código postal el 28028 y que además han nacido antes de 1960. Guardamos la consulta y le ponemos como nombre pacientes del 28028. La consulta se queda guardada en el módulo de consultas y cada vez que la ejecutemos pues me salen los pacientes que han nacido antes de 1960 y que viven en el código postal 28028. Para comprobar que esto es correcto, pues podemos hacer lo siguiente: podemos ir a tablas, a la tabla pacientes, la abrimos y vemos todos los pacientes que hay. Y pues por ejemplo queremos mostrar en esta tabla, la tabla pacientes, pues los pacientes con código postal 28028. Vamos a ver
aquí hay un 28028. ¿Cuántos pacientes hay que tengan únicamente que tengan este código postal? Pues pongo el autofiltro y me salen todos los pacientes que tienen de código el 28028. Además, pues hay que, de estos 3 pacientes solo me sirve el que tenga una fecha de nacimiento anterior a 1960, y vemos que el único que cumple ese requisito es el que tiene código 201, que es Tomás Caballo, de apellido María. Por lo tanto, nuestra consulta ha sido correcta. Bien, pues continuamos con el ejercicio.